1 a 10 casos por 1 millón de adultos por año. Es una enfermedad progresiva, así que cuando es diagnosticado un paciente con hipertensión pulmonar, el 75% cae en lo que llamamos fallo cardíaco en clase funcional 3 y 4. Obviamente este diagnóstico en muchas ocasiones, tardíamente, además de que se puede hacer, normalmente aparece en las edades diagnosticadas de entre 64 más o menos 16 años. Aquí me dicen que hay hemodinamista y bueno, la hipertensión pulmonar es un concepto hemodinámico. Sabemos que abarca un grupo heterogéneo de enfermedades clínicas con un espectro amplio de patologías a nivel vascular pulmonar, aumenta lo que es la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar, que determina finalmente el fallo ventricular derecho y la muerte. Esta entidad no es una enfermedad per se, sino una condición hemodinámica que comparte múltiples etiologías que diremos más adelante y puede aparecer en las décadas de la vida, aunque predomina en la adultez. Es una enfermedad crónica, progresiva, que remodela todo lo que es la vasculatura pulmonar, múltiples condiciones están envueltas y también estos pacientes normalmente el diagnóstico, ya cuando llega quizás lo de nosotros, cuando está teniendo ya incidencia en lo que es la función ventricular derecha. Si definimos hemodinámicamente la hipertensión pulmonar como la elevación de la presión media de la arteria pulmonar con unos valores iguales o superiores a 25 milímetros de mercurio, registrados por cateterismo cardíaco derecho, que es el que hace puntualmente lo que es el diagnóstico, o sea, por cateterismo, sobre todo el derecho y con el paciente en reposo. Por otra parte, se define hipertensión arterial pulmonar cuando a la definición anterior se le agrega una resistencia vascular pulmonar, como vemos aquí, mayor de 3 unidades Wood y una presión arterial pulmonar de enclavamiento igual a 15 milímetros de mercurio o menor en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar. Nos referimos, por ejemplo, a enfermedades pulmonares, tromboembólicas crónicas, que en muchas ocasiones puede causar esta. La hipertensión arterial pulmonar es la consecuencia de alteraciones de la célula de la pared vascular de las arterias. Aquí vemos a la izquierda, me permite el puntero, una arteria pulmonar sana, elástica, que fluye a través, la sangre fluye a través fácilmente, la arteria ya con signos de resistencia y aquí con estrechamiento marcado y rigidez debido al engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos y el tejido cicatricial y la coagulación. Obviamente el objetivo es el diagnóstico precoz, porque solemos llegar tarde y ya tratamos las complicaciones hemodinámicas y anatómicas de la hipertensión pulmonar. La mayoría de ellas son irreversibles. Nosotros en República Dominicana ahora tenemos un empoderamiento, diríamos, en relación a los pacientes con hipertensión pulmonar. Hubo una paciente que lastimosamente falleció, pero logró dejar un legado de lo que es la Fundación de Hipertensión Pulmonar y el Ministerio de Salud Pública. Esta fundación de pacientes logró que el Ministerio de Salud Pública pudiera suministrarle la mayoría de los medicamentos que sabemos que tienen un alto costo. Estos pacientes tienen normalmente daño del orgánico, disfunción ventricular. Debemos de recalcar lo que es la presencia de inflamación, de hipoxia tisular, de hecho, y debemos de tener la sospecha clínica cuando tenemos el paciente frente a nosotros en consulta y nos llega con una historia de síntomas que más adelante vamos a mencionar. Obviamente estos pacientes, la vigilancia ecocardiográfica es importante y los biomarcadores. En relación a los síntomas que pueden ir desde mareos, labios cianóticos, dolor de pecho, palpitaciones, fatiga, edema de miembros inferiores y líquido en el abdomen o ascitis, como le llamamos. Y existen 4 etapas. La etapa 1, sin síntomas. Etapa 2, con falta de energía y fatiga y debilidad. Pacientes ya en etapa 3, que generalmente nos llega
en muchas ocasiones, y más dependiendo si son pacientes de pocos recursos, con historia de desmayos, mareo, cansancio, falta de aire, y en etapa 4 cuando ya lo tenemos en lo que es la falla cardíaca per se. Volvemos a incidir en los síntomas que van desde presión o dolor de pecho, vértigos, fatiga, cansancio al ingerir alimentos, dificultad respirar, aumento del tamaño del abdomen, edema de miembros inferiores y ocasionalmente coloración azul de labios y piel. De acuerdo a la NISA, revisada en el 2013, la clasificación de la hipertensión pulmonar, hay múltiples causas. En muchas ocasiones nos llegan estos pacientes y obviamente existe un porcentaje donde vemos que la hipertensión arterial pulmonar puede ser de origen idiopática, hereditaria, asociada a enfermedades de tejido conectivo, hipertensión portal, enfermedad cardíaca congénita. Esta aparece en un 4.2%. Tenemos también la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que eso confiere a los pediatras, cardiólogos pediatras. Y tenemos la hipertensión pulmonar debido a enfermedad izquierda, que es así más común y frecuentemente la tenemos nosotros con pacientes con disfunción ventricular sistólica izquierda, disfunción diastólica ventricular, enfermedades valvulares que conllevan a hipertensión pulmonar, obstrucción al tracto de salida, y en esta ocasión tenemos un aumento del porcentaje en un 79% de acuerdo a esta clasificación. La hipertensión pulmonar debida a enfermedad pulmonar por hipoxia, esta es otra etiología, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del intersticio, trastorno respiratorio, trastorno de hiperventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas. De hecho, es la primera vez que tengo la oportunidad de viajar aquí. Desde ayer me he sentido quizá un poquito cansada, y saber de hecho de antemano cuando uno viene llegando que le dicen que puede sentir eso, entonces más uno somatiza. Es lo que he tratado de beber mucho líquido, de hecho. Entonces tenemos, esto puede ocurrir en un 10%, hipertensión pulmonar tromboembólica, que hoy en día, por lo menos en mi país, en República Dominicana, estamos teniendo una alta incidencia de pacientes con tromboembolismo, incluso pacientes jóvenes. O sea, de hecho, en muchas ocasiones, obviamente, le hacemos perfil hematológico, a estos pacientes se le investiga, obviamente, otras causas, medicamentos anabólicos que les gusta mucho usar para ponerse fuertes los jovencitos, y esto ocurre en un 0.6%, y la hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales inciertos como lo hematológico, anemias, trastornos sistémicos, trastornos metabólicos, enfermedad de depósito, el glucógeno, obstrucción tumoral, que es importante tomar en cuenta, mediastinitis, insuficiencia renal crónica hasta en un 6.2%. Esta es otra clasificación de hipertensión pulmonar, de acuerdo a grupos, hasta 5 grupos. En el grupo 1 tenemos la idiopática, hereditaria por drogas, toxinas, asociada a enfermedades del tejido conectivo, pacientes con HIV, pacientes con hipertensión portal, enfermedades congénitas, que hablaba con la doctora antes de iniciar, de que ella tiene muchos pacientes con enfermedades congénitas, y tenemos el grupo 2, pacientes con enfermedades valvulares, así como el grupo 3, enfermedades intersticiales propias del pulmón, hipoventilación alveolar, exposición crónica a las alturas. En el grupo 4 tenemos obstrucción de arterias pulmonares, y en el grupo 5 trastornos hematológicos. El pronóstico, de acuerdo a esta clasificación, que de hecho fue publicada, la llevé de una publicación que salió en el reciente Congreso Europeo, vemos que a 2.6 años, normalmente en clase 3 es el pronóstico, pero cuando el paciente está en clase 4, apenas a 6 meses la mortalidad es elevada, y en clase 1 y 2, si tiene la suerte el paciente de ser diagnosticado, hasta 4.9 años. Aquí de nuevo, de acuerdo a algunos registros, normalmente la sobrevida se habla que es a 24 meses luego de uno haberla diagnosticado, pero nosotros, por ejemplo, en el staff que trabaja en cardiología, tenemos una paciente obviamente conectada a oxígeno todo el tiempo,
y esa paciente, una muchacha joven, realmente ya tiene con nosotros 5 años. Obviamente es una paciente que es una hipertensión pulmonar primaria y hepática, se le hizo su cateterismo y todo, y fue diagnosticada y todavía está viva. Los estudios de la hipertensión pulmonar, aunque no es el tema quizás que nos compite, no quise dejarlo, obviamente es importante. Ya la doctora Nilda Espínola, que viene desde México, ahorita les va a hablar obviamente sobre esto, de los hallazgos cuando hay fallo derecho. Sabemos que tenemos que hacerle a estos pacientes, luego que tenemos una sospecha por clínica, de acuerdo a los síntomas que nos está diciendo de frente, obviamente debemos de mandar a hacer un electrocardiograma, la radiografía de tórax, pruebas de ecocardiografía, evaluar la función ventricular derecha, y de hecho entiendo que el comité científico ha querido traer esto porque el ventrículo derecho le dicen que es el olvidado, y obviamente nosotros estamos cada día más teniendo pacientes con afecciones derechas y es importante nosotros tenerlo en cuenta, así como el ecocardiografista. Pruebas de función pulmonar, gammagrafía, polisonografía, serologías, perfil hepático, y obviamente descartar que se trate de una hipertensión pulmonar primaria. Aquí hay unos 4 pasos de estrategia diagnóstica, como decía, la historia clínica, los síntomas y signos, realizar electro, radiografía, ecolaboratorios, angioTAC, TAC pulmonar, que obviamente es de los estudios que tenemos a disposición, y los anticuerpos de HIV, así como el cateterismo derecho. En el ecocardiograma, lo que quizás nos va a reportar el ecocardiografista es aplanamiento anormal del septum, obviamente por sobrecarga de las cavidades derechas, aumento de las cavidades derechas. Es importante medir la presión arterial pulmonar, ver cómo está la velocidad máxima, la insuficiencia tricuspidia que puede estar generando esta importante sobrecarga, y obviamente tomar en cuenta que de acuerdo a las clasificaciones de la presión arterial pulmonar es que vamos a tomar en cuenta, donde tenemos que menor de 30 pudiera ser normal, ya moderada mayor de 50. Esa paciente que les decía ahorita de nosotros siempre había manejado en 100 de presión arterial pulmonar, pero a medida que se le ha administrado el tratamiento ha disminuido hasta 60, 50, aunque siempre ocurren las descompensaciones que son esperadas en ella. Aquí vemos un algoritmo también ecocardiográfico donde vemos las velocidades de la regurgitación tricuspidia menor de 2.8, que no es necesaria como diagnóstico, ya mayor de 2.9 a 3.4 intermedio, y obviamente mayor de 3 ya podemos entender que vamos a ir clasificando a este paciente con una probable hipertensión pulmonar. Aquí vemos el aumento en la radiografía como hallazgo que debemos de tener pendiente, el aumento de lo que es el arco de la pulmonar y evidencia de lo que son aumento del volumen de las arterias pulmonares derechas, crecimiento del ventrículo derecho a tomar en cuenta en un hallazgo de radiografía. El diagnóstico o algoritmo para el diagnóstico, tomar en cuenta que luego de los signos o síntomas, tener pendiente los estudios, ya sea scan que le vamos a hacer, angiografía, cateterismo, como dije, puntualizar el cateterismo derecho es los hemodinamistas, obviamente que lo realizan y son los que nos dan, de acuerdo a las medidas que ya hablábamos en inicio, mayor de 25 milímetros de mercurio, el que nos da el diagnóstico para ese paciente, etiquetarlo, clasificarlo de que posee una hipertensión pulmonar quizás irreversible. Estos son el 50% más de las variables que estén en perfil de bajo riesgo, obviamente tomando en cuenta lo que son signos de fallo, progresión a síntomas, clase funcional, el test de ejercicio, ProBNP en sangre, imágenes ecocardiográficas por resonancia y también hemodinámica. Y aquí vemos también un esquema de lo que es la supervivencia en estos pacientes, la cual, de acuerdo a cómo tenga la presión arterial pulmonar, obviamente es de menor supervivencia, 5 años,
generalmente con hipertensión arterial pulmonar, sobre todo no tratada, a 2.8 años el pronóstico no es bueno. El diagnóstico y manejo debe ser precoz, no invasivo, individualizado y de acuerdo a las guías, que fue uno de los esquemas que presentaron en el Congreso Europeo reciente, tomar en cuenta de que existen riesgos modificables, no modificables. El factor pronóstico es importante en un paciente que diagnosticamos con hipertensión pulmonar. Mensaje de esta conferencia es principalmente tomar en cuenta cuando tenemos ese paciente al frente, de acuerdo a la historia clínica, de hecho preguntarle si está tomando medicamentos, incluso para bajar de peso, o si ha tenido alguna herencia, básicamente, si ha tenido algún antecedente familiar, y obviamente tomar en cuenta los mínimos síntomas que pudieran estar incidiendo de que ese paciente. Nosotros siempre debemos tomar en cuenta también el eco, que muchas veces los ecografistas nos refieren que tiene cierta BCAP, por ejemplo de 23, 22, y todavía no le damos como esa importancia, darle seguimiento ecocardiográfico y tomar en cuenta ese estudio previo si ha aumentado en el próximo estudio. De acuerdo al tratamiento oral, generalmente, aunque no compete a este tema de hoy, pero sí es importante señalar que existen múltiples medicamentos que se pueden utilizar, de antagonista de calcio, prostaciclina, inhibidores. Probablemente no todas las variables pesen lo mismo y está por valorarse generalmente lo que es la puntuación, valoración de cada uno de ellos, pero obviamente sí es importante precisamente tener en cuenta el perfil de ese paciente que nos llega y obviamente clasificarlo y hacer un diagnóstico oportuno. Existen tratamientos de inmunoterapia. Si empezamos con terapia de combinación, debemos evaluar también los efectos adversos en relación a la respuesta clínica alcanzada, razonablemente para evitar la progresión, obviamente, de esta enfermedad. La terapia de combinación generalmente debería ser ofertada a todos los pacientes. Cada 3 meses se evalúa lo que es la respuesta clínica al medicamento que estamos dando, y en esta respuesta obviamente inadecuada, lo mismo es necesario hacer más cateterismo, valorar o otras pruebas como resonancia que en muchas ocasiones tenemos que hacer. Finalmente, como conclusión, el diagnóstico precoz en situaciones de riesgo nos permitirá ganar tiempo. Hay que definir los perfiles de riesgo de una forma multidimensional tras una valoración individual. Reevaluar precozmente el grado de respuesta o el deterioro debe ser objetivo primario. Individualizar el tratamiento. El futuro es esperanzador. Las guías de tratamiento no estarán enfocadas en las consecuencias de la enfermedad, sino sobre la causa de la misma. Y en este último minuto que me queda, finalmente invitarles al 27º Congreso Interamericano de Cardiología, unido al 27º Congreso Dominicano de Cardiología, a celebrarse en Punta Cana, en mi país, en República Dominicana, el próximo 2019, del 15 al 18. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Supe que íbamos a hablar de insuficiencia cardíaca y me sentí como pez en el agua, que me encanta. Y me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué tema puedo hablar para que me inviten en serio, capaz no me dejen fuera? Entonces, se ha hablado tanto de insuficiencia cardíaca izquierda, que diagnóstico, tenemos guías gigantescas, pero dije, me voy a sacar el pique y voy a hablar del otro lado, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca derecha. Y me metí en un grave problema, porque de pronto es, como dice el título, el lado oscuro de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué razón? Porque nosotros como cardiólogos muchas veces pensamos que el corazón solo es el lado izquierdo. Entonces, prácticamente tenemos guías mundiales que hablan de insuficiencia cardíaca en diagnóstico, tratamiento y manejos, inclusive trasplante cardíaco, que nos ha dado tantas situaciones al respecto, pero el momento que nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo que pensamos primerito? ¿Solo pensamos en hipertensión pulmonar o me equivoco?
Entonces, el rato que hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo primero que hacemos? Le botamos la pelotita para que para el neumólogo. Y nosotros como cardiólogos nos estamos olvidando de esto. Entonces, es importante que de una u otra forma nosotros tratemos de tener ciertas políticas y ciertas medidas de manejo y de control del lado derecho de nuestro corazón. Realmente esta charla va a ser una charla más discursiva, más que científica. Vamos a discutir algunos temas. Sí me gustaría que tengamos algunas preguntas al final de todo el simposio, porque es importante que como cardiólogos tengamos una postura para poder tomar ciertas medidas con nuestros pacientes, porque así como dijo la doctora, la hipertensión pulmonar, cuando ya está manifiesta, tiene tratamientos prácticamente caros, costosos, los pacientes se mueren, lo hemos visto diariamente, y pues es tan importante como nuestro corazón izquierdo. Entonces, para eso entendamos un poquito cómo funciona la norma, cómo funciona el ventrículo derecho, de dónde salió. Es importante que en primer lugar aprendamos que el corazón izquierdo tiene una función y el corazón derecho tiene otra función. Y esta situación va desde la génesis, desde la embriogénesis. El corazón izquierdo a partir de la semana 9 se forma del tubo cardíaco, y eso es una predisposición de miofibrillas, de miocitos, que permite que tanto el corazón izquierdo tenga una fuerza de expulsión. En cambio, el corazón derecho tiene una localización triangular bastante básica, con la parte interna del corazón distribuyéndose en forma longitudinal y la parte externa en forma vertical. Entonces, ¿qué característica normofuncional da esto? Que el corazón izquierdo está preparado para que tenga una contracción bastante grande y el corazón derecho está preparado para que tenga una recepción de sangre bastante grande. Entonces, esta ventaja, entre comillas ventaja, le ha servido al corazón derecho para que sea muy adaptable. Entonces, el corazón derecho está capacitado de una u otra forma para que pueda retener una cantidad excesiva de líquidos y muchas veces dar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. El problema es que estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca están muchas veces relacionados con el órgano final de función, que es el pulmón, y muchas veces nosotros pensamos en insuficiencia cardíaca igual a hipertensión pulmonar. Entonces, la biología celular del ventrículo derecho es completamente diferente a la del ventrículo izquierdo. Ven que el ventrículo derecho tiene menor cantidad de musculatura papilar, lo que le hace más distensible. Eso, ojo, no significa que sea menos importante. De hecho, la fracción de eyección del ventrículo derecho es tan fuerte y tan poderosa cuanto la fracción del ventrículo izquierdo. La diferencia es que este es más distensible por eso. Entonces tiene una menor velocidad de acortamiento, obviamente, porque este tiene que recibir y el otro tiene que expulsar. Hay una menor disponibilidad de calcio intracelular, menor expresión de alfa-miosina, y este le convierte en dos características principales, que es lo que hemos estado hablando. Un ventrículo izquierdo que tiene una alta capacidad de contracción y un ventrículo derecho que tiene una alta capacidad de distensión. Entonces, hemodinámicamente hablando, podemos ver que existen diferencias presóricas entre uno y otro. Miren, por ejemplo, la velocidad el ancho de la pared del ventrículo derecho es de 2.5 en promedio, de 2 a 5 milímetros, mientras que el ventrículo izquierdo es de 7 a 11. Por ejemplo, la poscarga del ventrículo izquierdo es de 70, que puede ir de 20 a 130, en cambio que la del ventrículo izquierdo es de 1100, es una diferencia completamente diferente. Mientras que la fracción de eyección puede ser diferente o igual. Entonces, cuando me fui a buscar cuál era la prevalencia de la disfunción ventricular derecha, me quedé muy decepcionado porque la literatura no habla de la disfunción ventricular derecha por sí sola. Es realmente desconocida. Apenas hay un estudio que dice que representa el 2.2% de todas las causas de hospitalización de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, nosotros no sabemos exactamente cuántas disfunciones del ventrículo derecho podemos tener. Entonces, realmente yo sí quisiera que de una u otra forma nosotros enfoquemos a la insuficiencia cardíaca derecha de una forma más integral. Entonces, no es solo hipertensión pulmonar, como habíamos hablado hace un momento. Las causas están relacionadas hacia el pulmón, están relacionadas hacia la enfermedad intrínseca del ventrículo derecho por sobrecargas de presión, están relacionadas a la sobrecarga de volumen por enfermedades congénitas que vienen del otro lado y enfermedades multisistémicas. Entonces, siendo así, tenemos algunas etiologías. La sobrecarga de presión, esto sí es importante. La más común causa de insuficiencia ventricular derecha es la disfunción justamente del ventrículo izquierdo.
Y recuerden que cuando tenemos disfunción ventricular derecha es un factor pronóstico para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, a quedarnos viendo sobre la función del ventrículo, la fracción de eyección y la dilatación de las cavidades izquierdas. Tenemos que necesariamente ver cómo está funcionando el ventrículo derecho. Trastornos pulmonares transitorios, como habíamos visto hace un momento, en este caso agudos, como la neumonía, la tromboembolia pulmonar, que producen hipertensión pulmonar transitoria, hipertensión pulmonar crónica, en el caso, por ejemplo, de las primarias y secundarias, y las congénitas, que son esterosis pulmonares, que son externas. En el caso de las sobrecargas de volumen, insuficiencia valvular, cuando hay insuficiencia pulmonar o tricuspidia, miren que comparten causas muy similares de las valvulopatías del lado izquierdo. La cardiopatía congénita también, por ejemplo, la comunicación interauricular, los drenajes anómalos y pulmonares, las fístulas aerovenosas. Esta es una de las causas más olvidadas de las causas de insuficiencia cardíaca derecha, y esto se llama la disfunción aislada del ventrículo derecho. Entonces muchas veces pensamos que las causas de insuficiencia cardíaca vienen desde afuera y pueden venir desde dentro. Entonces un infarto del ventrículo derecho causa dilatación del ventrículo derecho, y eso a su vez podría causar también insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Cardiomiopatía infiltrativa, por ejemplo, tipo amiloidosis, sarcoidosis, muy raro de encontrar, pero muy compleja también la displasia arritmogénica del ventrículo derecho como causa. Defectos de llenado ventricular netamente cuando hay problemas de estenosis tricuspidia y pericarditis constrictiva, que son casos muy aislados. Entonces, ¿cómo funciona la fisiopatología? Yo les pido un poco de disculpas porque parece que está borroso, pero les voy a seguir explicando. Estos cuadritos que están aquí en rojo representan a las tres causas más comunes, que son la sobrecarga de volumen, la sobrecarga de presión y la disfunción del músculo ventricular. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo sobrecarga de presión, voy a tener aumento de la dilatación del ventrículo derecho. Eso va a producir una disminución de la contractibilidad. La disminución de la contractibilidad va a producir una disminución del gasto cardíaco derecho. Se altera la disfunción sistólica derecha y diastólica del lado izquierdo, y eso a su vez va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. La disminución de la precarga del ventrículo izquierdo produce disminución del gasto cardíaco izquierdo, el paciente llega a hipotensión, llega en shock, y también produce el lado izquierdo y también daños de órganos funcionales o disfunción. Entonces vean que de uno u otro lado, a pesar de que nosotros podemos tener el lado derecho que parece que no fuera complicado, pues podemos tener el mismo problema. Lo mismo sucede con las sobrecargas de volumen, como está aquí. Tengo aumento de la presión de la aurícula derecha, aumento de la presión venosa central, hay congestión sistémica, que es muy común también en la insuficiencia cardíaca izquierda. Los pacientes se rematizan, tienen edema agudo del pulmón. Esto ya por sí puede llevar a la disfunción de órgano blanco, o también puede llevar a una disfunción de disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho, a pesar de ser más fácil de adaptarse, de una u otra forma es también más fácil de dañarse, ¿no? Y cuando tenemos alteraciones intrínsecas, estas pueden venir por problemas de tensión, aumenta la demanda de oxígeno, como en el caso de los infartos del lado derecho, disminuye la perfusión coronaria. Recordemos que solo el 30% de la perfusión coronaria están relacionadas al ventrículo derecho. Esto nuevamente llega a una disfunción de la contractibilidad del ventrículo derecho, disminuye el gasto cardíaco del lado derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, que nos lleva a disminución del gasto cardíaco izquierdo, y nuevamente caemos en hipotensión, shock y daño de órgano blanco. Entonces, es interesante este esquema porque miren que muchas veces nosotros, cuando pensamos en disfunción derecha, estamos pensando necesariamente en un incremento de la presión arterial pulmonar, y no es cierto. Y gran parte de las disfunciones derechas vienen relacionadas a las fallas del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente que tiene disfunción de ventrículo derecho? Pues los signos y síntomas son muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca izquierda. Pues se presenta con hipoxemia, signos de congestión sistémica que son muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca izquierda, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, anasarca, etc. También hay signos de disfunción ventricular derecha que no son analizados, como tercer ruido derecho, soplo de foco tricuspidio, y también signos de ventrículo izquierdo y signos de bajo gasto cardíaco cuando está mucho más avanzada, como en el caso de los pacientes fríos, como hipotensión, taquicardia, extremidades frías, desorientación. ¿Qué biomarcadores están elevados? Los lactatos, que es muy extensivo, troponina, disfunción renal, el dímero D cuando se trata de una tromboembolia pulmonar. Y yo quiero detenerme un poquito en los péptidos natriuréticos elevados, porque muchas veces cuando el paciente presenta una disnea de lado, una disnea en estudio, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros pedimos, como en el algoritmo de inicial, pedimos los péptidos natriuréticos por su valor predictivo negativo alto. Entonces, se suben los péptidos natriuréticos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pedimos un ecocardiograma. Entonces vamos al ecocardiograma.
y el ecocardiograma sale con la fracción de eyección normal o sale con una disfunción diastólica 1A. ¿Y qué es lo primero que hace el cardiólogo? Dice alta por cardio porque este paciente no se debe haber elevado por otros problemas, no entiende. Esas tropolinas están elevadas porque el ventrículo derecho está sobrecargado, está alterado. Entonces es importante que de una u otra forma nosotros como cardiólogos comencemos a tener esa visión del ventrículo derecho. El ecocardiograma es muy importante para el diagnóstico, nos ayuda, no voy a detenerme esto porque la doctora Rubio va a hablar mucho más sucinto de esta situación del ecocardiograma, pero es importante que no nos detengamos solo en el aumento de las cavidades cardíacas derechas. Es lo único que a veces nos detenemos. Hay muchas cosas que están creciendo en el ecocardiograma del lado derecho, ¿no? Y ahora podemos determinar, además del tamaño y la función del ventrículo derecho mediante el TAPSE, se puede determinar la fracción de eyección del ventrículo derecho y es importante, obviamente, determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar y la presión de la aurícula derecha. Entonces, comenzamos a tener datos. ¿Cómo se aborda la insuficiencia cardíaca aguda derecha? Hay pasos muy simples. Primero debemos evaluar la severidad del síntoma. ¿Cómo hago esto? Con ecocardiograma, cateterismo cardíaco, derecho, izquierdo, que nos van a hablar posteriormente. Importantísimo, como en la insuficiencia cardíaca izquierda tengo que ver causas desencadenantes, sepsis, infarto, neumonías, tromboembolia pulmonar, porque el tratamiento de las comorbilidades y el inicio es lo que nos ayuda en el tratamiento esencial para que el paciente no se muera. El tratamiento agudo es muy parecido al tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerden que prácticamente es el tratamiento de la congestión, hay que hacer un buen tratamiento de la sobrecarga hídrica, diuréticos, soluciones hipertónicas, ultrafiltración. Muchos de estos pacientes llegan a, como vimos en la fisiopatología, disminuir el gasto cardíaco y se hipotensan. El manejo de la presión arterial es mediante norepinefrina. Nótese que no estoy poniendo como primera opción la dobutamina, que se hace con el lado izquierdo. En este caso es muy importante mantener la presión arterial, ¿sí? Si el gasto cardíaco disminuye del lado izquierdo en el ecocardiograma, entonces yo procedo a utilizar dobutamina y en el caso resistente levosimental. Y puedo tener tratamientos coadyuvantes como óxido nítrico, prostaciclinas inhaladas en el caso de que hubiese una hipertensión pulmonar grave. Ahora, ¿cómo se maneja de forma crónica la insuficiencia cardíaca derecha? Entonces es importante que ya en el esquema que tenemos, que sabemos que no es solamente hipertensión pulmonar, debo identificar las causas. La más importante o la más común con cardiopatía isquémica izquierda se va a las guías de insuficiencia cardíaca izquierda. Si voy al lado derecho, entonces ahí tengo que ver las causas. Hipertensión pulmonar tiene su tratamiento. Cuando tengo enfermedad tromboembólica tiene su tratamiento. Cuando tengo una enfermedad, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot, enfermedad tricuspida, tiene su tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una disfunción aislada del ventrículo derecho? Hay muchos estudios que están apoyando el manejo o el uso de IECAS, ARA2, beta bloqueadores, resincronización, muy parecidos a lo que se usa en la disfunción ventricular izquierda, pero muchos de estos estudios están muy discutidos porque recuerden que la fisiopatología de uno u otro lado es muy diferente. Entonces, cuando yo tengo disfunción aislada del ventrículo derecho, obviamente me tengo que preocupar por los síntomas del paciente, tiene que estar descongestionado. Tengo que ver si el paciente tiene patología pulmonar, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el apoyo de los pacientes en sí cuando hay un daño intrínseco del ventrículo derecho? ¿Será que el tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca izquierda me sirve? ¿O será que yo tengo que hacer un estudio posterior de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, en donde probablemente las enzimas conversoras de angiotensina, la renina, la aldosterona, tal vez no tengan mucho que ver y tengamos que estudiar de pronto medicamentos un poquito más hacia el ventrículo derecho que modifiquen el estilo, que modifiquen el curso de la vida, como por ejemplo antagonistas de endotelina, inhibidores de 5-PH, anabolistas de prostaciclina, pero no solo pensando en hipertensión pulmonar, sino en mejorar el remodelamiento, la demoración del ventrículo derecho. Entonces, todos estos pacientes de una u otra forma pues no tienen un diagnóstico, eso es muy penoso, propio de la disfunción del ventrículo derecho. Cuando yo tengo un paciente avanzado que ha llegado a insuficiencia cardíaca derecha, termina muy parecido al manejo de la insuficiencia cardíaca izquierda, yo puedo elegir, en este caso, soporte mecánico circulatorio. Tengo que ver de dónde viene, si es que es aislada del ventrículo derecho o está asociada con ventrículo izquierdo. Yo puedo hacer implante de algunos tándems o algunos aparatos percutáneos circulatorios de alta complejidad y largos, o se pueden utilizar ECMOs como puentes para el trasplante cardíaco. En este caso, el Impella y Tandem son los más utilizados y el ECMO se utiliza como un tratamiento a corto plazo.
Entonces, yo realmente no puse conclusiones, yo realmente puse desafíos y lagunas de la evidencia, que es lo que tenemos con la distribución aislada del ventrículo derecho, porque ese es el punto clave en donde nosotros tenemos que hacer. Primero necesitamos un diagnóstico precoz. Creo que en la charla anterior fue muy enfático. Mientras más progresa la hipertensión pulmonar, el pronóstico es peor, el paciente no tiene tratamiento y es más caro para nuestro sistema. Importantísimo tener un abordaje multidisciplinario. Yo pienso que de una u otra forma las clínicas de hipertensión pulmonar deberían estar integrados con neumólogos y con cardiólogos. Si no son cardiólogos, son neumólogos. Para que de una u otra forma busquemos tratamientos conjuntos del ventrículo derecho y de la hipertensión pulmonar. Es importante que de una u otra forma tratemos de buscar algún tipo de clasificación de la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, pues podemos hablar de la clasificación A, B, C, D, clasificación A, 1, 2, 3, sistólica, diastólica, función sistólica conservada. Pero si hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué decimos? Hipertensión pulmonar. Eso tenemos que cambiar. El manejo de la disfuncionalidad del ventrículo derecho obviamente es un desafío grande. Necesitamos estudios posteriores para ver cómo aumentamos la fracción de eyección, cómo mejoramos la calidad de vida de estos pacientes, y obviamente el tratamiento a largo plazo es muy importante para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Yo pienso que en algún momento cuando encontremos esta, no se ve bien, esa es la imagen de Darth Vader y está aquí Luke Skywalker. Es que me encantan las guerras de las galaxias y pienso que en algún momento pues, podemos encontrarnos con alguna sorpresa si es que estamos haciendo un diagnóstico y un tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca. Y eso es todo lo que tenía que hablarles. Muchas gracias. Y ella nos va a abordar el papel del eco tridimensional en la valoración de la función del ventrículo derecho. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en especial al doctor Marlon Aguirre, por invitarme a participar en estas jornadas. Yo les voy a hablar acerca del papel del ecocardiograma tridimensional en la valoración de la función del ventrículo derecho. Fíjense bien lo que les voy a decir, que por más de 1000 años el concepto de la circulación pulmonar se basó en las enseñanzas de Galeno, las cuales consistían en que la sangre se producía en el hígado y que el ventrículo derecho se encargaba de distribuirlas en los tejidos y en los órganos, y ahí se consumía, y que la sangre se filtraba a través de unos poros invisibles ubicados en el septo interventricular hacia la cavidad ventricular izquierda, cosa que es completamente falso. La primera descripción detallada del ventrículo derecho y de la circulación pulmonar surgió en el occidente a principios del siglo XVI en una disertación religiosa del español Miguel Servet, quien asumió que la sangre se producía y se consumía continuamente en lugar de recircular. 50 años más tarde, William Harvey desarrolló el primer modelo de circulación basado en experimentos, y recién en el año 2006 el National Heart, Lung and Blood Institute instituyó como una prioridad la investigación sobre la fisiología del ventrículo derecho, debido a que la hipertensión pulmonar y muchas otras causas, incluyendo la cardiopatía isquémica con extensión a ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca derecha, complican muchos procesos patológicos y aumentan la mortalidad de estos pacientes. Aquí quiero explicar algunas peculiaridades de la anatomía compleja del ventrículo derecho, que representa 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Tiene una forma en U, esta es una pieza anatómica. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en forma de U, enrollada sobre el ventrículo izquierdo, y tiene 3 porciones: la vía de entrada a través de la válvula tricúspide, el extremo apical claviculado, el infundíbulo o cono pulmonar que termina con la válvula pulmonar, y aquí tenemos la cresta supraventricular o espolón de Wolf, que divide a la válvula tricúspide de la válvula pulmonar. No hay continuidad mitro-aórtica como sucede en el lado izquierdo, y tenemos la trabécula septomarginalis, que es una de las características muy importantes para diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ya que el ventrículo izquierdo es un ventrículo liso y no tiene ninguna trabécula
en su interior, a menos que hubiera una banda anómala. Aquí tenemos la estructura, como ya les había mencionado, las porciones, y la masa muscular está reducida a 1/6 del ventrículo izquierdo. Sus paredes son delgadas, menor de 5 milímetros, que se determina en el corte subcostal de 4 cámaras. Bueno, ahí se valora el grosor de la pared libre del ventrículo derecho y la disposición de la banda miocárdica en 8, aquí ven ustedes, con fibras en sentido opuesto a las del ventrículo izquierdo. La función tiene una función de bomba de tipo peristáltica en 2 tiempos. El periodo eyectivo es prolongado, con fases isovolúmicas más cortas. El ventrículo derecho es más complacido que el ventrículo izquierdo, pero con una mayor influencia del pericardio, tiene mayor influencia de las condiciones de carga y menor demanda energética y mayor capacidad de reserva coronaria. Aquí les muestro las curvas de presión-volumen y vean ustedes, esta es la del ventrículo izquierdo, de forma de un cuadrado prácticamente, y aquí se puede definir con mucha precisión las fases isovolúmicas del ventrículo izquierdo. En cambio, el ventrículo derecho tiene una forma triangular y la fase en telesístole es pobremente definida y por eso no se utiliza como un parámetro para valorar la función sistólica del ventrículo derecho. Aquí, en relación a la patofisiología del ventrículo derecho, vemos que tenemos sobrecarga de presión y de volumen, isquemia miocárdica, una enfermedad miocárdica, cardiopatías congénitas complejas, como la transposición corregida de grandes arterias, la tetralogía de Fallot y otros. Estas llevan a daño miocárdico con remodelación ventricular derecha, con activación neurohormonal y de las citoquinas y con una expresión alterada de los genes. Todo esto lleva a una disfunción ventricular derecha, que puede ser disfunción diastólica, sistólica y la interdependencia ventricular, debido a que estos ventrículos comparten el septum interventricular y el pericardio. Vean ustedes, en la disfunción sistólica tenemos que en presencia de arritmias puede llevar a un bajo gasto cardíaco, a hipotensión y a falla cardíaca, también a isquemia miocárdica. Por eso los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, en ocasiones es muy importante determinar las troponinas para ver qué tanto su sintomatología está relacionada con isquemia. Aquí tenemos en presencia de insuficiencia tricuspidia. Esto también lleva bajo gasto y todo este proceso que ya les expliqué. También puede haber cortocircuito de derecha a izquierda a través de un foramen oval. Cuando hay mucha hipertensión pulmonar, puede abrirse el foramen oval, o en algunos pacientes el foramen oval está abierto hasta en el 40% de los casos, y esto puede llevar a hipoxemia. En relación a la función diastólica, vemos que hay un componente congestivo que a la larga lleva a una cirrosis cardíaca, y aquí, en relación a la interdependencia ventricular, vemos que puede haber disfunción sistólica y diastólica, por lo que comparten estos dos ventrículos, y rara vez se observa compresión del tronco de la coronaria izquierda por importante dilatación de la arteria pulmonar. El ecocardiograma, en sus diferentes modalidades, desde el modo M hasta el eco tridimensional, juega un papel muy importante en el diagnóstico de la disfunción ventricular derecha. Vean ustedes, modo M, aquí están los valores anormales a través del TAPSE, que es el desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole, el modo bidimensional con la fracción de acortamiento de áreas, el Doppler a través del DPDT, el índice de performance miocárdico o índice de TI, que se puede valorar con Doppler cruzado o con Doppler tisular, la velocidad de onda S, que es otro parámetro de función sistólica, la deformación de la pared miocárdica, especialmente de la pared libre, que se divide en 3 segmentos, y el eco tridimensional para el cálculo de la fracción de expulsión del ventrículo derecho. Aquí tenemos todo lo que yo les mencioné, todos los métodos bidimensionales. Y bueno, nosotros estamos haciendo muchos estudios de ecocardiografía tridimensional. Tenemos uno corriendo en la actualidad de pacientes con infarto posterior inferior con extensión a cavidades derechas.
valoramos no solamente la función por eco tridimensional, sino también la deformación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha con sus diferentes fases. Entonces, el ventrículo derecho tomamos un corte orbital de 4 cámaras, es una máquina de Siemens, y también la de General Electric tiene esta posibilidad. Aquí tenemos el ventrículo derecho y nosotros en este siguiente paso llevamos esta línea hacia el nivel de las válvulas auriculoventriculares. Aquí marcamos la válvula tricúspide, válvula mitral, subimos esta línea hasta el ápex y marcamos acá ápex del ventrículo izquierdo y pasamos al siguiente paso donde delimitamos el área en 4 cámaras en sístole y diástole, en eje corto, en sístole y diástole, y a nivel del infundíbulo en sístole y diástole. Y vean ustedes, este es el resultado final que nos permite hacer el cálculo latido a latido de la función ventricular derecha por esta técnica. Aquí tenemos un ejemplo, está con la malla y vean ustedes que este paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho, porque como habíamos observado en la diapositiva previa, la fracción de expulsión normal por eco tridimensional es mayor de 45%, en cambio aquí tenemos un estudio normal con una fracción de expulsión del ventrículo derecho de 53%. Nosotros, como ya les mencioné, estudiamos a los pacientes con infarto posterior inferior con extensión al ventrículo derecho. Aquí tenemos que la fracción de expulsión por eco tridimensional del ventrículo izquierdo es prácticamente normal. Limítrofe, diría yo, porque se trata de un paciente masculino. En cambio, la fracción de expulsión del ventrículo derecho está disminuida. Esto quiere decir que el paciente tuvo extensión a cavidades derechas, aunque no se observa dilatada la cavidad. De acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, la técnica tridimensional o el estudio de las cavidades derechas se debe realizar con técnica tridimensional y deformación, que son las últimas técnicas que se están utilizando en la actualidad. Y la recomendación es que en los laboratorios con plataformas apropiadas y experiencia para realizar eco tridimensional se debe determinar la fracción de expulsión del ventrículo derecho por esta técnica. Es importante los volúmenes del ventrículo derecho. Aquí tenemos los valores normales indexados por metro cuadrado de superficie corporal en hombres de 87 mililitros y en mujeres de 74 mililitros. Igualmente, los volúmenes en sístole para hombres de 44 y para mujeres de 36 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en base a esto podemos decir que la fracción de expulsión del ventrículo derecho es el predictor más importante de los resultados clínicos y de la respuesta al tratamiento en casi todas las causas de disfunción ventricular derecha. Aquí tenemos una curva ROC, donde ustedes pueden observar, esta es la fracción del ventrículo derecho por eco tridimensional, con un área bajo la curva bastante alta, pero tenemos también la comparación con el CAPSE, con la deformación de la pared libre del ventrículo derecho y con la velocidad de onda y con la fracción de acortamiento de áreas. Y vean ustedes, la que tiene un área bajo la curva más alta con mayor sensibilidad y especificidad es la determinación de la fracción de expulsión del ventrículo derecho por eco tridimensional. Esta técnica ha sido comparada con el gold estándar, que es la resonancia magnética, con alta sensibilidad y especificidad y con alta concordancia, diríamos en este caso. Y aquí tenemos que esta gráfica demuestra que hay una relación lineal entre la resonancia magnética y el eco tridimensional en el cálculo de la fracción de expulsión, y también en este análisis de Blatt-Altman, que hay una muy buena concordancia entre estas dos técnicas. Quiero enfatizar con lo que acaba de decir el ponente que me precedió, que antes pensábamos solamente en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero vean ustedes cómo, si nosotros tenemos una fracción de expulsión disminuida, aumenta
la mortalidad por todas las causas en forma significativa en el seguimiento. Aquí tenemos a meses, en 48 meses lo podemos ver. Igualmente, el número de hospitalizaciones por falla cardíaca cuando la fracción de expulsión del ventrículo derecho disminuye. Este es otro estudio donde valoran la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Estudiaron 100 pacientes y vean ustedes, cuando la fracción de expulsión del ventrículo derecho es menor al 25%, la sobrevida disminuye en forma significativa en el seguimiento a 6 años en estos pacientes por todas las causas, y aquí en relación a las causas cardiovasculares igualmente disminuye la sobrevida en estos pacientes cuando la fracción de expulsión del ventrículo derecho está disminuida. Acá es el mismo estudio donde podemos ver que en relación a los parámetros invasivos determinados por cateterismo, teniendo en cuenta el PRO-BNP, o sea, el análisis del laboratorio, y la función renal, la función determinada por eco tridimensional aumenta 2.43 veces la mortalidad por todas las causas, y por las causas cardiovasculares en 3.25 veces. De ahí la importancia de estudiar muy bien el ventrículo derecho. También tiene valor pronóstico, por eso les mencioné los volúmenes ventriculares. Vean ustedes, si el volumen ventricular en este caso es mayor de 84 mililitros por metro cuadrado, vemos que la sobrevida disminuye en forma significativa, y que también si disminuye el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, y esto disminuye el gasto cardíaco y puede llevar a falla cardíaca y pobre respuesta al tratamiento médico. Otro estudio donde nosotros podemos ver que la fracción de expulsión del ventrículo derecho cuando está leve a moderadamente disminuida y nosotros no contamos con la técnica tridimensional, el parámetro bidimensional o de Doppler que mejor nos indica cómo está la función ventricular es la velocidad de onda S determinada por Doppler tisular, y en los pacientes que tienen una función ventricular derecha muy disminuida con una fracción de expulsión menor del 30%, vemos que en este caso es más importante el índice de TI o el índice de performance miocárdico, que es un parámetro de función sístolo-diastólica del ventrículo derecho. Y aquí, en relación a la sobrevida acumulada, vean ustedes que la fracción de expulsión, en este caso menor del 30%, tiene una sobrevida muy disminuida en relación al seguimiento en meses en este caso. Y aquí tenemos que la velocidad de onda S en los pacientes con una fracción levemente disminuida tiene una sensibilidad de 74% y una especificidad del 75%, y el punto de corte fue de 11 centímetros por segundo. Y para los pacientes de baja fracción de expulsión o muy deteriorada, las sensibilidades del 94% y 85% para el índice de TI, con un punto de corte determinado por Doppler tisular del punto 5. ¿Cuál es el futuro de la ecocardiografía? Vemos que es importante hacer una evaluación integral, no solamente pensar en la fracción de expulsión por eco tridimensional, simplemente hay que hacer un análisis más completo, y en la actualidad ya se están elaborando softwares que nos permiten determinar al mismo tiempo el TAPSE, la velocidad de onda S, la deformación longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho y la fracción de expulsión por eco tridimensional. Este es un paciente que está con valores prácticamente dentro de parámetros inferiores de la normalidad, y aquí tienen un software para el ventrículo izquierdo, porque dice volúmenes del ventrículo izquierdo, pero corresponde al ventrículo derecho con una fracción de expulsión limítrofe. Y este es otro ejemplo donde nosotros podemos ver que ya existe un importante deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho y en un solo latido. Les agradezco su atención, y yo creo que esta técnica tridimensional
nos ha permitido incursionar en algo que nosotros pensábamos que no era posible y que tiene una alta correlación con los estudios de resonancia magnética, que es el gold estándar para la determinación de la función sistólica del ventrículo derecho. Muchas gracias por su atención.